gustaría hablarles sobre lo que está escrito en Jeremías 33:3, que es tan conocido. Y amén de esto, uno pudiera entender lo siguiente, que si la casa de uno se estuviera quemando, uno tiene 3 números a mano casi siempre, pero de esos 3 números va a llamar a uno. Tenemos el 911, el 100, el 107. Seguramente vamos a llamar al 100, que son los bomberos. Si a alguien le estuviera dando un infarto, de esos 3 números, del 100, del 107, del 911, vamos a llamar al 107, que es ambulancia. Si alguien o a vos está a punto de robarle en tu casa, si ves que están habiendo movimientos raros, ves personas que se están aproximando, no vas a llamar ni a los bomberos ni a ambulancia, vas a llamar al 911. Cuando el salmista escribe este cántico, que lo encontramos en el Salmo 121, él comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como si fuera esas canciones tan lindas que uno escucha, de una forma poética, comparando algo. Él estaba comparando que entre todos los ídolos a los cuales la gente solía ir a recurrir, en aquellos tiempos él le estaba dando indirectamente con un caño a quienes, a los que recurrían a Baal, a Asera, a Astaret, todos esos ídolos, como si dijeran: yo voy a alzar mis ojos a los montes donde están adorando a esos ídolos paganos y me preguntaré de dónde vendrá mi socorro. Pero mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, no de estos ídolos. Así que él señalaba que había la mejor opción, llamada nuestro Dios, nuestro santo Dios. Jeremías 33:3 es algo tan conocido, la mayoría lo conoce de memoria. Cuando el profeta es echado en el foso, él está en una situación muy desesperante, después que había profetizado todo lo que ya se estaba empezando a cumplir, que el pueblo de Dios iba a ser llevado prisionero, esclavizado, maltratado, y él estaba en una situación desesperante por él y por el pueblo. Pero en esa situación tan fea, como si preguntándose ante Dios: oh Dios, ¿por qué? ¿Cómo puede ser todo eso? Hay veces que los hombres y las mujeres de Dios es como que le preguntan a Dios como queriendo encontrar una respuesta, porque hay situaciones que no se entienden. Entonces Dios le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como diciendo: por supuesto que no podés entender todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo estoy permitiendo, por supuesto, yo sé que no lo entendés. Oh Dios, ¿cómo puede ser que...? Sé que no lo entendés. Pero clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Es una promesa extraordinaria. Y quisiera comenzar a desmenuzar y a escudriñar con mayor detenimiento esta hermosa promesa. La primera pregunta que quiero formular es: ¿por qué Dios nos anima a clamar si Él ya sabe lo que necesitamos? Es la pregunta que hasta la gente que no conoce a Dios se la hace más que nosotros, pero hasta los que conocemos al Señor nos podemos formular esta pregunta.
quizás para nosotros mismos, porque nosotros hay algo que en nuestra limitada naturaleza por ahí no alcanzamos a entender. Porque por ahí decimos, pero si Dios ya sabe todo lo que necesito, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que pedir y clamar a Él? Si Él ya sabe. Y como que nosotros decimos, si ya sabe, no me cierra todo esto. Por ahí escuchamos esa respuesta, sí, porque a Dios le gusta que le piden. Pero hay algo mucho más profundo que eso. Entonces, por ejemplo, el primer punto que uno pudiera ir formulando es que clamar a Dios nos lleva a reconocer que Dios no es el genio de la lámpara. Es como si Dios a propósito produjera todas esas situaciones, porque Dios mismo tiene que hacerle entender al hombre, a vos y a mí también, de que Él no es el genio que se frota la lámpara y aparece. ¿Qué quieres que te dé? Como si Dios estuviera a nuestro servicio. Clamamos y entonces Él se aparece y dime lo que quieres que yo te lo concedo. Entonces, situaciones muy difíciles, situaciones extremas, nos llevan a descubrir o a redescubrir que Dios es el soberano, es el creador de cielos y tierra, y nada más que porque se digna a escuchar nuestro clamor y a tener misericordia de aquel que clama, es como que entonces finalmente se digna y nos muestra su gran compasión, no que está a nuestra disposición, sino que nos muestra su gran compasión, como diciendo, el gran yo soy, como que se digne, he escuchado tu clamor. Aquí estoy. Como si nosotros no somos dignos de que Él tenga que inclinarse a favorecernos, pero por su gran compasión sí lo hace. A veces es como que el pueblo de Dios entra tan en confianza que parece como que Dios está a nuestra disposición. Y, Señor, hace esto, hace aquello, hace lo otro, como lo mandamos a que haga todo. Y en realidad Él solamente porque tiene compasión y se digna es porque hace, no porque está en nuestro servicio. Entonces es la primera lección que Dios quiere que entendamos. Otro punto es que clamar evidencia una urgencia, porque uno puede levantar la voz y orar, pero otra cosa es cuando las cosas ya están quemando. Por ejemplo, seguramente que cuando, siempre me acuerdo de esto, porque yo no estuve presente, pero de solamente ver la imagen, como me contaba nuestro pastor, cuando la carpa se estaba volando, ahí había que clamar. Ese clamor te sale de adentro. No es que tenés que agarrar y levantar la voz, no, te sale de adentro, no te pones a pensar nada. Qué tremendo. Esos son clamores genuinos. ¿Por qué? Porque hay situaciones de urgencia en donde sí hay que clamar o sí. Otro punto es que clamar implica dependencia. Por eso, por todas estas cosas que Dios establece que el Hijo de Dios, el hombre de Dios, clame a Él. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Clame a Él. O sea, porque clamar implica dependencia. Es lo que estábamos hablando, pero lo podemos desmenuzar en esto. Dependencia. O sea, reconocer mi necesidad ante Dios. Con nuestro clamor, le estamos diciendo a Dios, oh Dios, yo no puedo. Yo veo todo esto y no lo puedo lograr.
solamente tú lo puedes lograr, Señor. Entonces, en la dependencia, reconocemos nuestra necesidad de Él, desesperada. Otro punto, todo lo que es dependencia, reconocer que no hay otro socorro sino el Señor. Cuando hay situaciones desesperantes, la gente puede acudir a muchos lugares que parecería que te ofrecen una solución. De hecho, después vienen personas aquí, ya me recorrí todos los curanderos, ya me recorrí todos los médicos. O sea, hay muchas opciones, pero hay una que es la mejor. La mejor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Baal, de Astarte, de Acera, de todos esos dioses, de Moloch. El salmista sabía que había una mejor opción. Esa era la mejor opción. Reconocer que no hay otro socorro mejor que Él. Eso es dependencia. Y otro punto más, para que veamos algunos ejemplos, podemos echar un vistazo en Éxodo capítulo 2, verso 23. Éxodo capítulo 2, verso 23. Ejemplos de lo que la Biblia nos puede mostrar con claridad sobre lo que es clamar a Dios. Éxodo 2:23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Yo estoy más o menos en esto, porque cuando la situación económica es bastante incómoda, casi difícil de sobrellevar, es lo que le pasó a esta gente también. Entonces, le he pedido perdón al Señor, perdón por quejarme de la economía, de los hombres que mal llevan la economía, que hacen injusticia en la economía, favoreciendo a aquellos que más tienen, pero perjudicando a aquellos que menos. Bueno, pedirle perdón al Señor, pero también empezar a clamar, porque Él es la mejor opción, es el mejor socorro. Aquí no era uno solo el que clamaba, era todo un pueblo el que clamaba a Dios liberación de la esclavitud, de la opresión, porque el primer faraón que estaba no los había perjudicado, podían vivir cómodamente, estaban bien dentro de todo. Después sube al trono otro faraón que, inducido por el consejo de los que los rodeaban, empezaron a decir: no, este pueblo es un peligro. Entonces empezaron a oprimir al pueblo de Israel. Lo empezaron a hacer trabajar duro, le pagaban nada, solamente le daban una miserable alimentación y lo hacían trabajar muy duro. Entonces la gente del pueblo de Dios hizo lo que tenía que hacer. Eso les salió de adentro, no se pusieron a pensar. Empezaron a clamar desde lo profundo, porque es cuando clamás o clamás. Y empezaron a clamar, a gemir. Y dice que el clamor subió hasta Dios por motivo de esa servidumbre. O sea que empezaron a clamar y a clamar una y otra vez, hasta que Dios tuvo la medida que tiene que tener, como diciendo: esta oración ya logró su fin, como diciendo: esto
es algo genuino, esto es algo poderoso que viene de mis hijos, esto no es fingido, esto es sincero, esto sube de lo profundo de su ser, esto hay que responder, esto tiene que mover mi mano. Así que Dios comienza a mover su poder, a enviar salvación para sus hijos. Así que todo esto implica y todo esto responde a una pregunta: ¿por qué hay que clamar si Dios ya sabe lo que necesitamos? Por todas estas cosas. Porque Dios establece que a través de ciertas situaciones feas, su obra se pueda llevar a cabo en nuestras vidas y a la vez Él pueda ser glorificado. Él se pueda glorificar cuando es reconocido, cuando Él es reconocido como quien es y que se digna tener compasión. Cuando nosotros comenzamos a tener una actitud genuina de humildad, de dependencia, un clamor genuino ante Él para que Él pueda, sí, obrar como lo estableció y como desea hacerlo siempre. Un ejemplo más que quiero que veamos es Josué, capítulo 24, verso 7. Josué, capítulo 24, verso 7. Es como que se hace una rememoración de lo que hemos estado compartiendo hasta ahora con estos versículos. Y es como que Josué mismo, inspirado, les recuerda al pueblo de Dios esto que venimos mencionando. Esta forma en que Él se los recuerda es enriquecedora también. Fíjense cómo se los dice. 24:7 de Josué. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después que estuvisteis muchos días en el desierto. Les está recordando que cuando hubo un clamor genuino, un clamor real, poderoso, brotando, naciendo de los hijos de Dios o del pueblo de Dios, Dios no se tardó en responderle. Cuando veían que los egipcios otra vez lo empezaban a perseguir y el corazón se les va a la boca y dicen: ¡Ah! ¡Los egipcios otra vez! ¿Qué hacemos? Y entonces comenzaron a clamar. ¿Cómo habrá sido ese clamor? Y de tal manera que ellos quedan muy asombrados porque ven que Dios envía toda una nube de oscuridad y los separa. Los egipcios no pueden pasar, como que venían a comérselos vivos a los israelitas y de pronto no pueden avanzar más. Porque hubo un clamor genuino del pueblo de Dios. Qué tremendo. Parecido a lo que pasó en la carpa. Parecía que iban a volar eternamente. Y Dios se apiadó y los dejó con vida a sus siervos, ¿no? Otro punto que quiero que podamos entender. Una pregunta que podemos formular. ¿Qué se logra con clamar? Porque ya estoy entendiendo esto de que, bueno, sí, Dios tiene todas estas razones por las cuales nos hace clamar. Pero ¿qué se logra con clamar? Podemos mirar un punto donde decimos lo siguiente: se logra vencer la oposición definitivamente. Cuando hay un clamor genuino, siempre hay oposición a nuestras oraciones, siempre. No es que nosotros le decimos: Señor, te pido que me ayudes, y Dios ya está, te ayudó. Y Señor, te pido que por favor me aumenten el sueldo, y ya está, Dios te aumentó el sueldo. No, siempre hay oposición. ¿Cuál es la oposición?
la oposición espiritual, donde lo vemos ilustrado en Job, lo vemos ilustrado en Daniel, cuando después que Daniel estuvo orando tanto tiempo, hasta ayunando, después viene la respuesta y el ángel le dice, desde el principio se escuchó, fueron oídas tus palabras y ya estuvo la respuesta, pero hubo oposición. Hay toda una oposición que tiene que ser vencida. Cuando vemos el libro de Job, vemos que siempre hay toda una lucha espiritual, donde cuando Dios destaca quiénes somos nosotros, el diablo viene y dice, por supuesto que te alaban, sí, los tenés bendecidos. Dejá que yo los toque un poco a ver cómo te alaban, a ver si te van a alabar. Dejá que les mande una enfermedad incurable a ver si te van a adorar. Y hay toda una oposición. Por eso es que tenemos que llegar a ser los guerreros de Dios, ¿no? Guerreros que saben clamar, que saben pasar tiempo en presencia de Dios hasta lograr la victoria en la oración. Entonces, cuando hay un clamor genuino, esta oposición se vence rápidamente. Porque hay algo genuino, hay algo tan profundo que no hay oposición que pueda resistir ahí. Y Dios tiene que enviar su ayuda porque la oración es eficaz, terriblemente eficaz. Hablando de eso, ¿no? El segundo punto es porque la oración se vuelve eficaz. Por eso mismo. ¿Qué se logra con clamar? Se logra que nuestra oración llegue a ser eficaz. No una oración superficial. No una oración que no sabemos si va a lograr resultados. La pregunta que el hombre que ora a Dios continuamente se puede llegar a formular es, ¿qué es lo que impide que Dios responda? Porque Dios podría hacer tantas cosas, pero Dios no las hace porque la oración tiene que cumplir ciertas cosas también, ciertos requisitos. La oración tiene que llegar a ser eficaz, no cualquier oración. Por ejemplo, cuando hay oraciones que no son eficaces, es que la oración que no es eficaz es la que no está encuadrada en la perfecta voluntad de Dios. Santiago llega a decir, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para... Y entonces empieza a enumerar ciertas cosas, ciertos puntos por las cuales la oración no es eficaz. Pero cuando una oración es genuina, poderosa, como estamos viendo, entonces se torna eficaz para Dios, logra ser eficaz. Cuando hablamos de eficaz, estamos hablando de que en esa oración está el componente de la humildad, de la sinceridad, del reconocimiento, de la profundidad y de cuántas cosas más Dios esperará que se cumpla y que se llega a producir en el momento en que hay un clamor genuino. Cuando los hijos de Israel empezaron a clamar porque los egipcios lo iban a masacrar, ellos sí o sí lograron tener toda la humildad que se requería. La humildad significa Dios, sálvame o me muero, yo te necesito, pero con mi vida. La humildad significa de que yo no acudo a nadie más que a ti. La humildad significa que yo me postro, me humillo porque te reconozco como mi única salvación. Entonces, eso, cuando uno está tranquilo y bien, no es fácil de lograr, porque uno está tranquilo. Pero cuando el momento se torna muy feo, eso sí se logra. Alguien dijo que el ateo deja de ser ateo cuando se está cayendo el avión. El que está muy cómodo, enseguida se vuelve humilde cuando está a punto de morir. Entonces hay mucha humildad allí. Y hay mucha sinceridad.
y hay también mucho reconocimiento de quién es Dios, y hay mucha profundidad, porque es o clamo o me muero, o Dios me salva o me acribillan. Entonces todas estas cosas se cumplen. Y es bueno entenderlo, porque si no uno dice, ¿y por qué hay que clamar? Y clamamos por costumbre. Pero qué bueno que es clamar con conciencia, de que cuando Dios establece el clamor, lo establece justamente para que nosotros haya un refinamiento, haya toda una santificación, una purificación de nuestras vidas, una oración eficaz pueda brotar de lo profundo de nuestro ser, capaz de que Él pueda en su justicia, en su santidad, decir, esta oración sí la contesto. Amén y amén, dice el Señor. Entonces, ¿qué se logra con clamar? Se logra que en todo este proceso Dios llega a ser glorificado y nosotros llegamos a ser rescatados, salvados, levantados una y otra vez. ¿Qué se logra con clamar? Se logra una respuesta de Dios asombrosa y conmovedora. ¿Por qué? Porque Él dijo, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo? Cuando clames. Cuando clamemos con todo nuestro corazón. Hay un ejemplo, por ejemplo, allí en Éxodo capítulo 15, verso 25. Éxodo capítulo 15, verso 25. Ya habían pasado los peligros de la esclavitud, ya habían sido salvados por el Señor con mano poderosa, ya estaban saboreando entrar a eso que Dios le había hecho saber que tenía destinado para ellos, pero se encuentran con ciertos problemas que los desalentaron a estos hombres de Dios. Entonces, Éxodo 15, 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Por qué clamó Moisés al Señor? Porque cuando ya estaban, lo peor que hay para una persona es el que te desilusionás. Porque cuando tenés ilusiones, sí, ahora vamos a ir y vamos a encontrar abundancia, y de pronto vos llegás y no encontrás nada. Vos decís, es como que te pinchan el globo. No puede ser. Y yo que pensaba comer asado y tener unos ricos postres, no hay nada. Y vos ya se te hacía agua a la boca ¿y qué hay? Nada. Ni agua hay, ni agua. Y entonces, acá hay agua. Entonces van y buscan el agua. Y cuando la prueban era agua envenenada, que mataba a las personas. No, pues, o sea, lo peor que sacude a la persona es cuando encima que ya tenías la ilusión de encontrar algo tan lindo, tan rico, encontrás todo lo contrario, y encima vos decís, bueno, por lo menos vamos a tomar agua. Y el agua estaba envenenada. Entonces, hubo alguien que estaba liderándolos que clamó al Señor. Pero en esas situaciones tenés que clamar o clamar. Y Moisés empezó y le brotó ese clamor diciendo, ¡oh Dios! ¡Sálvanos, danos una solución! ¡Ayúdanos, sálvanos! Y empezó a clamar con todo su ser. Y Dios dice que hizo lo que esta promesa que estamos compartiendo en Jeremías 33:3. Él clamó, Dios le respondió y le enseñó la solución, le mostró la solución. Le mostró dónde estaba un árbol para que
se lo eche en esas aguas, las aguas se endulzaron y pudieron tomar. O sea, hay una situación terrible, desesperante. ¿Qué hacemos? Nos morimos de sed todo ahora. Así estaban ellos. Ahora nos vamos a morir de sed. ¿Para qué Dios nos trajo aquí? Muchas veces nosotros pasamos cosas parecidas. Y ahora, Dios, ¿qué hacemos? Entonces, cuando hay un clamor como el de Moisés, hay una respuesta de Dios y Dios te muestra la solución. Dios te muestra la solución. Tremendo. Dios te dice así, ahí está, esto. Qué tremendo. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otro ejemplo, no lo busquen, solamente se los recuerdo. Daniel con su grupo de amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, o sus nombres reales, ¿no? Misael, Azarías y el otro muchacho más, que no me acuerdo. Resulta que estaban ahí en medio de todos los que habían sido llevados cautivos y en medio de todo lo que el rey de aquel lugar tenía en su séquito, con magos y astrólogos y todo eso. Eran los sabios. Resulta que el rey quiere que le digan el sueño, nadie se lo podía adivinar. Entonces el rey dice, ustedes son unos farsantes, entonces es mentira todo lo que me dicen. No, pero no podemos, si vos no nos contás el sueño no te podemos dar la interpretación, oh rey. Ustedes, si no me dicen qué sueño tuve, los mando a matar a todos. Entonces, bueno, un decreto, todos iban a morir. Y entonces Daniel le pregunta al encargado de todo el ejército ahí, ¿qué es lo que está pasando, Arioc? No era Ariel, Arioc se llama. ¿Qué es lo que está pasando, Arioc? Y entonces le dice, dile al rey que nosotros vamos a pedir a Dios para que Él nos revele, que no los mate todavía a todos. Entonces fue Daniel y reunió a sus amigos y les dijo, muchachos, tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele qué es lo que este rey soñó. Nos tiene que revelar Dios, porque si no todos morimos aquí. Y entonces ellos se pusieron a clamar a Dios, a pedirle a Dios, y el misterio le fue revelado a Daniel. Eran todo el grupito que estaban clamando, pero el misterio fue revelado a Daniel. Claro, Dios ya tenía sus planes, que él iba a ser el que interprete los sueños y visiones y cuantas cosas. Y Daniel da gracias a Dios de que le fue revelado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas veces dilemas en nuestras vidas. Hay muchas veces preguntas, interrogantes, problemas, situaciones en donde uno no sabe qué hacer, no sabe cómo hacer. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Y cómo hacemos con esto? ¿Y ahora yo qué hago? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Eso que tú no entiendes, yo te lo enseñaré. La respuesta que necesitas, yo te la daré. Lo que necesitas, la solución que estás esperando, yo te la daré, te dice el Señor. Estos hombres hicieron todo esto y ellos no tenían la llenura del Espíritu Santo, como hoy nosotros. Estos hombres podían clamar y Dios,
enviaba y desplegaba su poder, y ellos no tenían la relación tan profunda que tenemos nosotros hoy en día con el Señor. Hace poco, hablando con un muchacho en vigilancia, aprovechamos porque en ese momento no había en clase, no había mucho movimiento como hoy en día, entonces estábamos hablando de lo lindo. Y él decía, no, a mí me gusta que usted me hable de las cosas de Dios, me decía. Entonces me hacía pregunta, ¿y para qué? Me hacía pregunta y yo le respondía. Y en un momento él me dice, y Jorge, ¿a usted qué le gustaría que Dios hiciera en su vida? ¿Le gustaría conocer a Jesús cara a cara? Y yo le dije, no, la verdad que no. ¿Pero no le gustaría conocer a Jesús cara a cara? No, le digo. Y le digo, te explico por qué. Porque en realidad, si tuviera que verlo a Jesús cara a cara, no lo conocería tan bien como lo conozco hoy en día. Así decía, mira. Y le expliqué, el asunto es que cuando uno empieza a seguir a Jesús, cuando uno se vuelve un seguidor de Jesús hoy en día, uno recibe el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que uno recibe te hace conocer a Jesús mucho más profundo que aquellos que lo pudieron ver cara a cara, les dije. ¡Qué bárbaro! Pero es la realidad. Nosotros hoy en día tenemos un privilegio mucho mayor que el que tuvieron quienes vieron a Jesús cara a cara. Ellos lo pudieron ver externamente, pero no lo tenían internamente. Jesús, nosotros no lo vemos hoy externamente, pero lo vivimos internamente. Él llega a ser nuestra vida. Él nos habla, nos guía, nos hace entender, habla a través de nosotros, fluye a través de nosotros. Él ha llegado a ser nuestra vida. Ese es el privilegio más grande. Por eso es que digo que esta gente pudo clamar y fue tan eficaz. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 26, dice, de igual manera el Espíritu, como que no sabemos nosotros qué pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque frente a esa situación de orar eficazmente, el Espíritu intercede, pide, clama por nosotros con gemidos indecibles. Hoy en día vos y yo tenemos un avance mucho mayor que el que tuvieron aquella gente. El pueblo de Dios hoy en día puede llegar mucho más lejos, puede lograr mucho más, puede lograr que Dios opere y haga mucho más de lo que hacía en lo que leemos en la Biblia. Porque es el Espíritu de Dios el que intercede, el que clama, el que pide, el que ruega, el que se expresa a través nuestro con gemidos indecibles, y dice la Biblia que lo hace en la perfecta voluntad de Dios. Nada más que hay que permitírselo, abrirse a Él y permitírselo. Quiero finalizar con esto. Había en situaciones de guerra, donde estaba ese país enfrentando una guerra, como cuando nosotros estábamos en guerra contra Inglaterra, donde la gente acudió a un pastor de ese país en conflicto. Ellos tenían que ir a la guerra, las madres desesperadas, las madres acuden al pastor. Me imagino que si Argentina se pone en guerra, empiezan todas las mamás y vienen al pastor Ariel. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Nuestros hijos son llevados a la guerra.
Imagínense, y es como que el pastor Alvarenga les da esta respuesta. Ese pastor le dio esta respuesta. Les dijo, ay mamá, sepan una cosa, ustedes tienen al Espíritu de Dios. Clamen en lengua por sus hijos. Clamen en el Espíritu por sus hijos. Háganlo. Y las madres, los papás, las mamás estuvieron allí clamando por sus hijos, orando en lenguas, clamando en el Espíritu, hablando las lenguas del Espíritu, clamando por ellos. Señor, te pido por José, te pido por Arturo, te pido por Fabián, te pido. Y empezaron a hablar en lenguas. La respuesta fue que ni uno de aquellos por los cuales oraron así, de esa manera, sufrió un rasguño. Todos estuvieron a salvos. Tremendo. La gran pregunta es, si no lo hubieran hecho, pero tuvieron el mejor recurso, tuvieron de Dios la mejor herramienta, tuvieron de Dios el mejor don, tuvieron de Dios lo mejor. Dios nos ha dado lo mejor, aquello que no tiene nadie. El poder permitir que el Espíritu Santo sea el que interceda, el que clame, el que pida, el que gima a través nuestro. Hay situaciones difíciles, hay situaciones que te golpean, hay situaciones que te están golpeando duro, hay situaciones que te tienen muy descolocado y perplejo. Pero cuando comences a orar de esa manera, el Señor cumplirá su promesa. Clama a mí. ¿Cuánto más? Clama a través de mi espíritu. Permite que mi espíritu clame a través tuyo, a través de tu vida. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré la solución. Te mostraré lo que tienes que hacer. Te mostraré la salida, la respuesta, la solución. Dios te dará victoria, salvación. Dios podrá ser glorificado a través de hacerlo.